¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Valencia, les doy la bienvenida a su programa Charlas con Café y algo más. En esta ocasión me encuentro en el pueblo de Atemajá del Valle con mi gran amigo Pedro Eduardo Rubalcaba Garín, profesor y cronista de aquí. ¿Cómo estás, Lalo? Todo bien, gracias por la invitación. Así es, cronista local aún de Atemajá, Aún. de la delegación. ¿Desde qué fecha eres cronista, Lalo? Tengo del 2008 que inicié solamente como cronista de mi delegación. ¿Qué hace un cronista, Lalo? ¿Qué hace un cronista? Bueno, nos apoyamos, el ayuntamiento abrió una convocatoria en su momento, continúa, para invitar a todas aquellas personas que tengan conocimientos del lugar donde viven, que sepan de las tradiciones, que vivan en el lugar, y que tengan también características de la profesión de la historia, ¿no? Y es honorífico, no hay un pago, pero ayuda a acercarse más a las personas y ver de una manera distinta la delegación de Atemajá. Así es. Además fuiste coordinador de Sí, cronistas. estuve un tiempo de coordinador, tomando el puesto del cronista local que sí tenía un sueldo. Y fue muy interesante porque pues ya no solamente estaba en mi terruño, sino me logré acercar a varios compañeros de oficio, sobre todo licenciados en historia, que buscan siempre hacer el registro histórico y de la memoria del lugar donde viven de una manera pues, profesional, ¿no? No solamente por hacerla como plática, como sí. Es buena experiencia. Sí, claro, y me abrió la oportunidad de conocer diferentes tradiciones, sobre todo en música, en gastronomía, hasta en insectos, en vegetación, en la fauna, en la flora, que aún con todo y este monstruo que es Zapopan, la ciudad que come y transforma, destruye, construye, sobreviven algunas cosas de ese pasado. Estupendo, Lalo. ¿Eres originario de aquí, Lalo? Sí. Sí, toda tu vida has estado aquí en Atemajá. Sí, no, de repente de vivir unas calles aquí cerquita del corazón, que sería el jardín del templo, pegado a las avenidas, pero siempre hemos estado aquí. Si no, también con el corazón seguimos aquí. Estupendo. Lalo, ¿te acuerdas de tu niñez? ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus juegos preferidos? Me gustaba. ¿Qué hacías? Bueno, mi padre viajaba mucho, entonces mi mamá nos tenía siempre en casa, chiquitos. Ya después de alrededor de 10 años ya teníamos la oportunidad de venir aquí a jugar al jardín, a la plaza, se le conoce como jardín, con la bici, en las retas de fútbol. Siempre había ahí con el pique con algunos amigos, juntaba con primos. Tengo unos primos que tenemos la misma edad y hacíamos el equipo, íbamos a jugar aquí al Deportivo Morelos los sábados. Tenemos un primo más grande, Ricardo, que era el encargado del equipo, y jugábamos ahí fútbol y visitar a mis abuelitos. ¿Qué más me acuerdo? Bueno, había un árbol aquí, un árbol de hule, varios árboles de hule, que sobrevive todavía uno después de la modificación que se dio al jardín. El kiosco estaba más a un lado y eso era, ¿no? Jugar, ver. También me acuerdo mucho en el panteón, había nacimientos de agua y se formaban como pocitos de arena fina y con carrizo. Y recuerdo que cuando era 2 de noviembre que íbamos a visitar a la tumba de mi mamá, mis abuelas, para visitar a mis bisabuelos o así, nos dejaban afuera y salían como burbujitas. Y se iba con una red, sacaba como unos camaroncitos negros. Parece que eran chacales. Pues ya yo llevaba 2, 3 para según eso tenerlos en mi pecera, pero no me duraron ni 5 días. Y es como parte de eso, ¿no? Me acuerdo mucho de niño, es mi familia, el 15 de agosto, es una identidad muy entrañable, muy bonita. Muy entrañable. ¿Cómo nace tu gusto por la historia, Lalo? ¿Cómo nace? En las pláticas de la familia siempre tornaban, había una mesa aquí en Zaragoza número 11, antes vivían ahí toda mi familia con mis abuelitos, también en colonias, pero nos sentábamos a platicar empezamos con historias de miedo, ¿no? Ya ves, yo creo que no sé, en todos los pueblos siempre hay la historia que se escucha La Llorona, claro. Y yo de niño me daba miedo, ahí estaba escuchando, hasta no dormía a veces, me acuerdo con las pesadillas, pero
Y de tornar a la plática de las historias, se transformaba en las experiencias de vida de mis tíos, de mis primos, de lo que hacían. Y ahí entro con la historia, ¿no? Ya cuando me doy cuenta, me gusta mucho eso. ¿Te gustan las tradiciones? Sí. Sí. El 15 de agosto también sería una conexión, porque el 15 de agosto se tiene la fiesta principal a la Virgen del Rosario. ¿Qué pasa? Ese día había que estar, como dicen, de pipi guante, ¿no? Había mi estreno de ropa, me compraba mi mamá, mi papá, y para salir a disfrutar de las fiestas. De las fiestas. Y ya me doy cuenta de que es una tradición, no nomás ir a divertirme, que estaban las misas de gallo, que estaban las danzas, o sea, y que muchos vecinos se incorporan, se toman el pueblo ese día de fiesta. ¿Qué son las misas de gallo? Pues le traían la serenata a la Virgen del Rosario, ¿no? Toda la noche, aquí los verás agarrando la fiesta como Puerto Vallarta y la Playa de los Muertos. O el malecón. Ándale así. Y está la banda toda la noche, esperan a las 5 de la mañana y inicia la misa y salen y a cantar y a seguirle con la fiesta como pueblo todavía. Ahí se tiene eso. Muy bien. A ver, Lalo, háblanos de la historia del pueblo, sus tiempos mesoamericanos, anterior a la llegada de los conquistadores. ¿Qué era este pueblo? Pueblo indígena, ¿no? Está identificado, según Peter Yer, como parte de la región Tecueje. Se han encontrado, no a lo mejor aquí platicado, pero alrededor del pueblo, de la delegación, tumbas de tiro, ¿no? Que demuestran ese pasado prehispánico, precolombino, que dan testimonio de eso. Además, las tradiciones, hay esa conexión con ese mestizaje que se da, y documentos que hablan de que de esta zona se da ese poblado, y hay como malentendido, o de repente se presta o ayuda, pero con la fundación de Guadalajara. Se menciona que se funda en el Valle de Atemajac. Entonces, todos voltean a ver, entonces se fundó aquí Guadalajara, en Atemajac del Valle. No fue precisamente así, ¿no? Se toman ese lugar y conforme investigan, les nombran Valle de Atemajac por el poblado. Exacto. ¿No? Precisamente. ¿Qué importancia debió de haber tenido, no? Sí. Para que los españoles utilicen el nombre del pueblo para denominar al valle, ¿no? Así es. Sí, hay varias crónicas, Fray Antonio Tello, como que mencionan que en esta época de la conquista llegaron a Tonalá, o iban por llegar a Tonalá, pero según lo que los pueblos indígenas escucharon, los cacicazos escucharon de que eran muy violentos los españoles en su campaña. Entonces el cacique de Atemajac, que cuando fue bautizado se llamó Francisco de Saavedra, mandó una embajada con tributos, junto con otros de Izcatán, para decirle, hey, nosotros estamos contigo, no queremos, ¿no? Como esa, trabajemos juntos. Y se mandó a hacer un mapa del pueblo. No he encontrado dato alguno de este documento que sea interesante, porque sea una descripción prehispánica de cómo se ubicaba por los mismos pueblos, ¿no? Pero le dan el mapa y se van y lo bautizan ahí en Tonalá junto con todo el contingente que se da por ahí. Y es como las primeras, como la idea, ¿no? La trascendencia del pueblo, porque de aquí venían muchos a rendir tributo o de comercio de lo que era Atemajac. El documento se menciona como Atemajaque, Atemachaque, y es el dato que se da. Su proceso de evangelización, ¿cómo fue, Lalo? De imposición. Se dio la mano de franciscana en un inicio, pero a lo que cuentan con las crónicas, tal vez no dejaban como un núcleo, un templo como tal. Entonces fue pasando, pero Atemajac siempre fue ese referente. Para 1600, por ejemplo, que fue Curato, en Atemajac, ¿no? Y se mencionan en documentos como los libros de gobierno de la parroquia de San Pedro, que también aquí se mandaban documentos de aquí. Exacto. ¿No? ¿Qué otro testigo tenemos? Aparte, pues, documentos coloniales que describen la existencia de cofradías, que describen la organización de los pueblos indígenas, no como caciques, sino como señores, como representantes, y que ellos en diferentes puntos los tomaban en cuenta, ¿no? La gente más vieja,
El templo, igual pues pueden ser algunas tomas, es el testigo de, de este pasado. Hay unos escudos, hay un jaguar escondido, hay unas aves escondidas. Órale. Y se da ese mestizaje precisamente con el templo y su terminación en 1700. Y la secularización considero que va para esos años. A partir de mediados de 1700, ya no son los franciscanos, sino clero secular. El clero secular. El regular, el que viene a continuar con el trabajo de evangelización. ¿Qué recursos se mantenía el pueblo, Lalo? El pueblo era de cultivo, ¿no? Igual todavía hasta 1888 seguía registrado como pueblo indígena. Se pierde después. Cultivo de hortalizas, se menciona que igual con gallinas, que con chayote, con papa, calabaza. De hecho, platican entre las... Aquí te digo, está el tema con los indios calabaceros, porque llegaban y ofrecían la venta a Guadalajara de lo que se cultivaba. Exacto. ¿No? A un lado del panteón, se tenían ahí los cultivos, como te digo, de todo ese tipo de hortalizas, pues de calabaza, chayote, todo lo que, porque aquí abundaba el agua. Atlemachac, su significado es lugar donde las piedras bifurcan el agua, ¿no? Similitud con el nombre de Guadalajara también, por cierto, yo creo que ahí está. Exacto. Y nos lleva, pues había mucha agua, todas las casas tenían un acceso con un pozo de agua a tomar agua y pues estaban de esa manera. ¿Esos pozos en algunas casas siguen existiendo? Pues se supone que sí existen, ¿no? Pero ya no debería. Ya no debería, ¿no? Ahora el CIAPA quiere regular y controlar porque el manto acuífero del Valle de Atemajac está sobreexplotado, según encuentro por ahí. Pero siguen existiendo todavía yacimientos. En el panteón mismo, ahí se nutren de un nacimiento de agua que conecta con un lugar que le conocen como la cueva. La cueva, por ejemplo, también es un lugar que ves, están arbolitos, está el pasto y nacía el agua. Corrían rachuelos, que tenía conexión precisamente cuando te digo que yo sacaba los chacales o que me metía en los sábados, en vez de ir a la doctrina, me metía ahí un poquito, estaba nadando con toda esa agua que se tenía. ¿Qué tal? Órale, riquísimo. La parroquia, Lalo, ¿de cuándo data? ¿De qué año es? Bueno, la frontis es de 1795. Igual ahorita podemos acercarnos la terminación. Pero se tiene, no tengo un documento que constate, pero aún así con la existencia de cofradías, desde principios de 1600, me atrevo a finales de 1500, la existencia de un cuerpo, ¿no? Como tal. Se ha venido modificando, se ha venido transformando, pero ahí se encuentra, ¿no? Como el testimonio de esos elementos y de su pasado. ¿La torre? La torre, es la segunda torre. El torre tiene obviamente un tesoro que es la campana, la campana desenterrada. Tiene ahí algunos datos que sea interesante ahorita acercarnos para verlos de fechas. Te digo también el frontis ahí menciona cuándo fue terminado y fue donado por familias, 75 familias de Atemajac donaron por eso, ¿no? Otro testimonio que antes no había una evocación a la Virgen del Rosario, sino a la Virgen de la Asunción. Varios documentos lo mencionan así, pero pues, en este cambio no encuentro el dato como tal todavía para especificar. De tal fecha se cambia o la patrona es la Virgen del Rosario. Y se tiene, te digo, la torre esa misma con ese templo. Ahorita mencionabas que en la fachada y en sus muros tiene algunos elementos incrustados, ¿no? Tanto indígenas como españoles, ¿no? Creo que hace tiempo me habías dicho que había una bandera. ¿Hay una bandera en uno de sus muros? Sí. Hice un documento que solicitaron los indígenas de Atemajac, en la cual se le pide al rey de España que se le vuelvan sus privilegios. Cuando mandan este contingente para ayudar a los españoles en su campaña de conquista, se les da el pendón o bandera de guerra. Está aquí. No encuentro el documento, pero el testimonio está ahí. Al observarlo, no tiene ninguna conexión religiosa el escudo que está. Ahí se encuentra, ¿no? Ese escudo, esa bandera. Está el escudo de Carlos V, Carlos II, y está, pero alrededor tiene lunas menguantes. Exacto. Entonces ahí está
el arte tequisqui, en el Exacto. cual los indígenas, ok, de Temajac lo tienen, pero también está nuestro pasado, nuestra identidad con este. Exacto. Y es muy interesante porque fíjate que alrededor de 1568, 1531, perdón, estaba el tema de movimiento de la guerra del Mixtón. Ujú. Y empezaron a dar la palabra o el tlatol entre los pueblos indígenas de aquí del occidente. Está un documento en el cual se menciona que el cacique de Atemajac, Francisco de Saavedra, mandó una encomienda para unirse a la guerra del Mixtón. Ah, ¿qué tal? Lo descubren y es colgado con otros indígenas de Mazatlán. Pero mencionan en la descripción de que en su fiesta, para hacer esta unión o festejar esta unión, era un tributo a las estrellas y a la luna. Entonces me queda como que ese coqueteo de conexión con las lunas que están ahí. Exacto. ¿No? Es muy interesante ver por eso. Oh, qué interesante, Lalo. Como en todo, como pueblo indígena, Lalo, el atrio era un cementerio, ¿no? Sí. Y hay vestigios en el muro, ¿no? De la iglesia. ¿Hace cuánto que se trasladaron los cuerpos al panteón? No hubo como tal. Uh-huh. De hecho, a partir de las reformas que existen en la época de la reforma, una de las preocupaciones era precisamente cuando enterraban a los cuerpos, la descomposición contaminaba los mantos freáticos. Ah, mira. ¿Saben qué? Se prohíbe la entrada, se prohíbe la enterrada de los muertos y tapan. Se menciona que todavía de esta parte por aquí se encontraba lo del Campo Santo y simplemente taparon. Oh, estaba muy extenso entonces. Sí. Hay una lápida ahí de la señora Matiana, que es como el fiel testimonio o el último que se da de este enterramiento. Pero es independiente con la creación del panteón de Atemajac o del panteón de San Jerónimo. No, ya es muy actual. Bueno, no tan actual, es del siglo pasado. Sí. Y se encuentra extramuros, ¿no? Dirían. Ya. Lalo, aquí en las casas distingo mucho todavía en la arquitectura de las casas de aquí de Temajac, el adobe. Todavía muchas casas están construidas así, siguen en pie, ¿no? Algunas. De hecho, podemos apreciar algunas fachadas que se tienen, pero se han caído muchas. Digo que todavía en los años 90, en los años 80 se transforma mucho Atemajac, pierde esa esencia como pueblo. Y pues la idea de progresar hizo adiós esto. Hoy ya no se valora. Exacto. Es increíble hoy tener una barda de adobe tiene un plus para tu casa. Sí, claro. Y en su momento me estorba, no lo ocupo, Sí. Todavía hay casas y buscas, se encuentran ahí. Que de hecho por parte del ayuntamiento les hacen un descuento por valor como patrimonio inmueble patrimonial de la ciudad de Zapopan. Órale, muy Está bien. la Comisión Federal que ya tiene hasta los travesaños, se los volvieron a colocar de madera. Acá también hay unas 2 casas que tienen ese reconocimiento y ahí están como fiel testimonio. También la iglesia, ¿no? ¿Tiene muros de adobe o es de piedra? Sí, Tomás, están revestida de cantera, sí, ¿no? Con cantera, exactamente. Bien. Hace tiempo también aquí, Lalo, me contabas, hay una danza, ¿no? Muy particular. ¿Cómo se llama esa danza? Son 2. Son 2 danzas. Danzas. Cuéntanos de esas danzas. La primera danza que tuve acercamiento, no la más antigua, pero la primera, es la danza de conquista, que se da para las fiestas a la Virgen del Rosario el 15 de agosto, en un coloquio. Y ellos, en su voz a voz, se funda en 1903. Ah, ya más de un siglo, ¿eh? Tienes esa danza que igual, gracias a familias que viven acá, a un conocido lugar que le llaman Barrio Alto y por Anáhuac, acá arriba donde Fortín Morelos, muchos de los que viven ahí, gracias a ellos, continúa existiendo esta danza, ¿no? Se relata un coloquio, se canta, viene acompañado de un violín que tiene diferentes notas para bailes, hay diferentes ritmos para poderlo hacer, y es parte de la tradición, ¿no? Que se tiene. También está la danza a San Sebastián. Exacto. Esa danza es más antigua, no se tiene documentos, pero tiene también una organización muy comunal, ¿no? Previo a iniciar las fiestas, se reúnen los vecinos de las familias y dan atole y ese día se decide quién va a ser el nuevo monarca y tienen sus capitanes y les toca pagar todo, así como en
Nextipac o en San Juan de Ocotán Con los tienen la astuanes, clase de comida. Obviamente no tan grande, aquí en Atemajac se tiene, ese día se acercan y lo típico, mole y pipián de pollo. se invita a los vecinos. Se acercan y se les da su platito. Solamente a los integrantes de la danza se les obsequia el plato de barro todavía, ¿no? Y es como cumplir. Está la imagen de San Sebastián, que también es del 1700, muy antiguo, tiene un gran valor, y lo toman los vecinos, los atemajenses, los sebastianos, y pasean con él. Se apropian no solo de las calles, sino también de la historia con él. Exacto. Y a pesar de, o gracias a, también al apoyo de las autoridades del templo, de la parroquia, es de que sigue subsistiendo o es lo que es. Órale. En tiempos de pandemia, se agudizó la fe hacia Sebastián por la devoción que se hace por el tema de las pestes, ¿no, Lalo? Sí, ya ves que tienen esta historia de los sebastianos de que venían con una mascada y que danzaban porque para ese momento llegó una peste y para que no se vieran, lo tenían. Y es muy particular, ¿no? Cada vecino, cada atemajense, cada integrante que se sume es por una manda en particular. Cómo se vivió en ese sentido con las tradiciones, y se alejó mucho, ¿no? Se alejó, se está tomando otra vez fuerza, y quienes eran con la devoción o devotos al santo, después de la pandemia y sobreviviendo, están ahí más, ¿no? Se hizo más fuerte. Se hizo más fuerte la tradición ahí. Ya sé. Ahora sí, Lalo, háblanos de la fiesta patronal. Mencionas que es el 15 de agosto, ¿verdad? 14 y 15 de agosto. 14 y 15. Se hace un festejo aquí por parte de algunos vecinos, se toma la cancha y se conoce como el Día del Hijo Ausente. Todos traen sus ollitas y para comer todos los que quieran. Y se invitaba una chirimía, pasaba la chirimía y visitaba la casa de los danzantes, de los más antiguos, de las familias más reconocidas. Y el 15 la misa de gallo, la fiesta, los juegos. También se pone que una lotería que tiene años. Yo me acuerdo que estaba chiquito y me platicaban que ya existía esa lotería, ¿no? Y es como parte de los sonidos de los juegos que se tienen. Con esta tablita me acuerdo que costaba en su momento 5 pesos, 5 o 6 pesos. Y ya estás jugando. Y pues la fiesta, ya ves cómo son aquí. ¿Sí? A los mexicanos les encanta la fiesta. Le encanta la fiesta. Claro, ¿a qué se dedica la gente? ¿Qué oficios tiene la gente de Atemajac? Pues al estar absorbida por completo por Guadalajara, por Zapopan, las actividades que se tienen son distintas. En su momento había muchos que trabajaban la cantera, ¿no? En su momento había gente que se dedicaba al cultivo. Mi bisabuelo, don Tito Ibarra Garín, por ejemplo, como ejidatario, porque también estaba como ejidatario, se dedicaban a cultivar y a vender. En su momento, la fábrica de Atemajac tuvo, además de los que vivían ahí, por ejemplo, algunos de mis tíos trabajaban ahí, que radicaban en Atemajac, la fábrica de la escoba también en su momento con esto. Y de hoy en la actualidad, pues, ¿qué tenemos? Pues la gente ya es diferente, son profesionistas, estudiantes, hay muchos adultos mayores, ¿no? Pues si ves las calles y pasas por Atemajac, bueno, hay mucha renta de sillas para fiestas, ¿no? Tenemos como esa, es verdad. Esa cuestión ahí, ¿la ves? Ahí están. Y el mercado es parte de la economía vibrante y ayuda en esto. ¿El mercado cuándo surge? ¿Cuánto tiempo tiene? El mercado, sí, tiene desde, aquí tengo la fecha, espérame, no quiero echar mentiras, se inauguró en 1973, el 17 de abril de 1973 se inaugura, porque antes se vendían las carnitas y toda la frutería por la calle Granaditos. Llega el ayuntamiento y les abre este espacio como uno de los mercados la carnicería más grande de Guadalajara, yo creo. Ahí se surten de carnitas, de virote, de tacos dorados, zona metropolitana en muchos sentidos. La calle se llamaba Granaditos, por eso se llama al mercado Granaditos también. No, ¿o por qué? Se le dio el nombre de Lázaro Cárdenas en su inauguración, y se divide entre el mercado y las carnicerías. Muy bien. Pero sí estaban ahí, había unas carnicerías que se llaman Granaditos, y vendían ahí en las calles, la gente tenían sus puestos y vendían a granel las carnitas, y pues muy pueblerino, ¿no? Exacto. Lalo, poca gente sabe que Atemajac, muchos
se van con el pueblo, con eh, la habitacional de donde está la plaza comercial, ¿no? Y no a este pueblo que es el pueblo prehispánico, el virreinal. ¿Cómo se forma el pueblo que está allá abajo, que está alrededor de la plaza comercial? ¿Debido a qué? Sí, ahorita nos platicaste más o menos. Es cuestión de la fábrica, Ah. ¿no? De hecho, donde hoy había un cine, ahora hay una tienda departamental. Rescataron el casco de la fábrica de Atemajac de Hilados. Esta fábrica en su momento no eran nativos de aquí, y aparte es del lado de Guadalajara. Tenemos el río Atemajac que divide, así como Guadalajara, allá en el centro tienen de la calzada para arriba. Exacto. Aquí tenemos del río Atemajac para allá, está esa división donde estaba el mercado. Hay una división, era cultural en su momento, hoy ya no se vive tanto, pero estaban los que se sentían de la ciudad y estaban los que somos del pueblo, pues. El río los divide. Sí, así es, se dividía. ¿Qué tal? De hecho, bueno, aquí Atemajac se dio su momento para que llegaran camiones de transporte, había muchas cantinas, con la calle Granito había muchas cantinas, y era lugar de paso y se daban los piques entre comunidades, entre pueblos. Ese era el punto. Muy bien. Eso precisamente también te iba a preguntar sobre las cantinas. Entonces se da este fenómeno porque era un lugar de paso. Es pues la cercanía con Zapopan, la cercanía con Guadalajara, y aquí una central de autobuses, ¿no? Igual para el Batán ahí llegaba a la estación de autobús, y llegó a ser, entonces todos los que llegaban, los arrieros o los trabajantes de la fábrica, pues llegaban, y aquí había cantinas como el Day, como varias ahí, como la Jungla, que tienen infames o famosas por varias historias, pero era parte, ¿no?, de la vida, de esa transformación de pueblo a delegación, pues parte de... Recuerdo, creo que en una crónica tuya hablas, creo que una funeraria se anunciaba con una frase más o menos que decía: si te quieres morir, vete a Atemajac, ¿no? Así mencionaban por los muertos, la cantidad de la fiesta, y que los balazos y... ¿Qué tal? ¿No? Solían haber muertitos, amanecer muertitos. Había, no tantos. No tantos. ¿Qué tal? Lalo, ¿qué recurso motivó a los españoles a fundar la fábrica? ¿Por qué la instalan aquí? Al igual que el de la escoba, los ríos ayudaban a producir electricidad, y tenían como esa facilidad para poderlo, para poder producir, para poder generar electricidad. El agua, el motor. Estupendo. Lalo, se fundaron clubes de fútbol en torno a las fábricas. ¿Cuál club se fundó para Atemajac, para la fábrica? Estaba el del Imperio y el del Occidental, tanto para la escoba con el Batán, y en la fábrica de Atemajac, ¿no? Y aquí en el pueblo, en su momento, se creó el club Atemajac, que era apoyado por ejidatarios. Uno de ellos, don Tito Ibarra Garín, apoyaban para que con balones, con la idea, y el primer equipo con binarios se llamaba Nueva Italia. ¿Nueva Italia? Se transformó al Club Atemajac en ella. Donde está el campo de tierra. Órale, muy bien. Entonces ahorita mencionabas el ejido. ¿Tuvo ejido también Atemajac? Sí, todavía hace unos años tuvieron vecinos peleando por restitución de tierras, por cuestiones de conflictos federales. No. Y se tienen ahí, ¿no? Les dieron del otro lado de Rancho Nuevo, muchos de ellos, y así están. Órale, muy bien. Muy bien, Lalo. En 1989 creo se construyó la línea del tren y fraccionó al pueblo. Así es. ¿Qué sucedió con las familias o con el pueblo? ¿Hubo problemas? Claro, de hecho, me comentan mis papás de que el cura del momento, el cura se pronunció en contra de esa división, porque los vecinos iban y se quejaban con él de que ya les iba a ser muy difícil cruzar la calle, la avenida esta para venir al templo. Yo recuerdo una tía, la avenida se cayó y se fracturó el brazo, o sea,
no estaban acostumbrados, pero Sí. divide el pueblo por completo. Ujú. Muchas de las familias que vivían en esa parte de la avenida se tuvieron que ir, se perdió La tranquilidad. la actividad. Para muchos es maravilloso el transporte, lo utilizamos, Ujú. pero sí divide a Atemajac en ese momento, hasta culturalmente, porque estaba esa parte. Cuando se organizaban por aquí, por ejemplo, primero hubo adoquín aquí en estas calles, Ujú. y años después hubo adoquín del otro lado de la ¿Qué avenida. tal? Y ya, pues son esas cuestiones que quedan ahí, ¿no? Parte. Muy bien. Lalo, por último, eres profesor. ¿Crees importante la impartición de la materia de la historia a los jóvenes? Sí, es muy importante ¿Es necesaria? tener identidad, ¿no? Sí. Los chavos hoy en día crecen con una idea que se proyectan en videos, en redes sociales, de que no deben haber fronteras, de que todos somos parte de todos, sí, pero lo que no se debe perder es esa empatía, esa tradición, esa identidad, porque te une con tu familia, te une con el lugar donde vives, y te ayuda a cuidarlo, a respetarlo, a exigir que esté bien este lugar, y es parte importante, ¿no? Desde ahí, desde esa unión, respetar a los adultos, no verlos como algo que ya pasa, sus ideas anticuadas, sino aprender de sus ideas algo nuevo, porque tenemos esa lucha constante entre lo nuevo y lo viejo de estar ahí. Así Y es. creo que la historia puede ser el pretexto para unirse. Así es. Bueno, Lalo, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Espero no sea la última, espero volverte a ver. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Charlas con Café y algo más. Nos vemos la próxima.